Al final, saber estas cosas para poder tratar a los pacientes, no es para nada más. El conocimiento no es por el gusto. Entonces, yo puedo calcular el déficit de sodio y el déficit de agua. Pero más recientemente, creo que esto salió en un artículo ya en los años 2000, creo que fue en el 2001 o 2005, no me acuerdo. Salió publicado un trabajo en el New England Journal donde se explicaba, se proponía un método diferente en cómo corregir el sodio y que es válido tanto para hipo o hipernatremia. ¿Ok? Y tómenle un screenshot, apúntenla, porque la vamos a usar en los casos que vamos a hablar, de cómo se calcula o cómo se cambia o cómo se corrige el sodio con esta fórmula. ¿Qué es lo que determina esta fórmula? Ustedes ven lo que dice aquí. Cambio del sodio. Mira lo que dice. Calcula el cambio de la concentración, hay un error, concentración del sodio de 1 litro de solución. Es decir, lo que esta fórmula determina es que para una determinada venoclisis de 1 litro, ya sea salina, dextrosa en agua, salina hipertónica, ¿cuánto va a cambiar el sodio? Lo importante que tiene la fórmula es que la fórmula te permite ser utilizada la misma, tanto para hipo como para hipernatremia. Y la fórmula consiste en que ¿cuánto va a cambiar mi concentración de sodio? Dependiendo de cuánto sodio más potasio tiene la solución, menos el sodio plasmático, y eso lo divido entre el TBW, que es el agua corporal total, la sigla en inglés, más 1, total body water, más 1. O sea que esta fórmula es la que voy a utilizar para saber cuánto va a mejorar mi sodio dependiendo del tratamiento que yo le voy a poner a mi paciente. Entonces, vamos al primer caso. Necesito que alguno de ustedes lo lea. Caso número 1, hiponatremia aguda. Sodio de 110 milimoles por litro en un paciente de 70 kilogramos postoperado con convulsiones y coma. Ok. La TBW, ¿qué vendría siendo? Es la total body water, el agua corporal total. Ok, el agua corporal total es de 0.6 por el peso, que es igual a 42 litros. También, ¿dónde viene? ¿No? 70 kilos por 0.6 da 42 litros. Ajá. Se utiliza solución salina del 3% y cambio de la... Para ahí. Esta es la fórmula que les había puesto, ¿de acuerdo? Entonces, usted tiene un paciente que tiene sodio en 110 y está convulsionando y coma. ¿Qué tipo de hiponatremia tiene ese paciente? ¿Sintomática o asintomática? Sintomática. Sintomática. ¿Es aguda o crónica? Aguda. Es probablemente aguda, es después de una cirugía. O sea que tiene una hiponatremia sintomática aguda, lo cual es una urgencia de tratamiento. Entonces, usamos la solución salina hipertónica, que es la solución salina al 3%. Es lo que va a usar, es lo que recuerden, si recuerdan algo de la clase de ayer, es lo que decía el algoritmo. Las hiponatremias sintomáticas agudas se tratan con solución salina al 3%. Este es un paciente que no te están diciendo si está euvolémico, hipovolémico o hipervolémico. Pero lo que sí es cierto es que es una urgencia porque está convulsionando y está en coma. Entonces, esta es la fórmula que le puse. Si tú tienes una solución salina al 3%, ese dato sí hay que saberlo de memoria o buscarlo. ¿Cuánto sodio, qué concentración en miliequivalente o milimoles por litro tiene una salina al 3%? Yo lo mencioné ayer. ¿Alguien se acuerda? ¿Se lo anotaron por ahí? ¿Recuerdan cuánto tenía? ¿Cuántos miliequivalentes? ¿Cuántos miliequivalentes tenía la salina normal? Pues la del 0.9. Les voy a decir los números para que se acuerden.
513 miliequivalente al 3%, anótenlo ahí. 154 miliequivalente al 0.9% y 77 miliequivalentes la salina media normal o al 0.45%. ¿Ok? Entonces, si ven en la fórmula, el resultado, aquí ponemos sodio, la solución no tiene potasio, o sea que sería sodio 513 menos el sodio del paciente. Y eso lo divide entre el agua corporal total, que habíamos dicho que es 42 litros, más 1, que es una constante. Y eso te da 9.4 milimoles por litro. Alguien que me diga, ¿qué significa eso? ¿Qué representan esos 9.4 milimoles o miliequivalentes? Es lo mismo en el caso del sodio. A ver si se ha captado el mensaje. ¿Qué representan esos miliequivalentes? Digo, ese valor, sí, ¿qué representa? La variación de la concentración de sodio posterior al- a cuando se administra la solución salina. Exactamente. Eso es lo que te va a aumentar el sodio predecido, con una predicción matemática. Cuando ustedes vayan a la vida real, probablemente no va a subir eso, va a subir menos. Pero es la predicción. Entonces, teóricamente, desde el punto de vista teórico, un litro de salina al 3%, a ese paciente le debe subir el sodio casi en 10 milimoles o 10 miliequivalentes. ¿Cuánto dijimos que es lo máximo que debe subir el sodio en un paciente? El sodio no debe subir más de, algunos textos te dicen 12 miliequivalentes en 24 horas, pero si es una urgencia, lo puedes subir en menos tiempo, ¿no? O sea, podría subirlo en la mitad del tiempo, en 12 horas, subirle 10 o 12 miliequivalentes. Entonces, teóricamente, esa solución salina de 1 litro, tú la vas a administrar en un periodo de 12 horas. Por eso es que hay algunos, si ustedes revisan el algoritmo que yo puse en la clase, te decía que le daba bolos de salina al 3%, incluso describen bolos de 100 cc, mientras que el paciente esté convulsionando o esté en mal estado general, porque se hace de manera empírica, sin importar cuál es el cálculo matemático, solo para que el paciente deje de convulsionar. Pero esto te sirve para predecir que, desde el punto de vista teórico, ese paciente, después de 1 litro de salina, ya sea que tú decidas, de salina al 3%, decidas administrarlo en 12 horas o en un tiempo más corto, te va a subir 9.4 miliequivalentes. O menos, o un poco menos, porque, ¿qué pasa? El paciente que tiene pérdida de sodio, el paciente que va a tener pérdida de sodio, el paciente que va a tener pérdida de sodio, va a seguir teniendo pérdida de sodio. Por ejemplo, esta paciente que fue postoperado, que tiene una cuestión en la cabeza, o que es una cirugía, bueno, no dice si es cirugía del sistema nervioso, puede ser una cirugía en general, pero generalmente la causa en el postoperatorio es un SIAD. Entonces, si este paciente tiene SIAD, ese paciente va a tener, pues, ay, ¿qué pasó? Se me ha ido la pantalla. ¿Se le fue la pantalla? No. ¿Me están escuchando? Sí, Es que se me había apagado la pantalla, no sé por qué. Bien. Entonces, bueno, está claro. Sube 9.4 miliequivalentes. O sea que a este paciente tú le puedes decir a la enfermera, administrele una solución salina al 3% y se la pones para pasar en 12 horas. Y tú puedes, con cierta seguridad, predecir de que por lo menos ese sodio no va a subir más de 9.4 miliequivalentes en esas 12 horas y debe ayudar a la mejoría de la sintomatología del paciente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Alguien que lo lea.
Un voluntario que lo lea. Ay, espera. El Caso caso, 2. Ah, dale. el caso 2 es una hiponatremia crónica hipovolémica. El sodio está en 110, es una paciente asintomática de 60 kilogramos, pero clínicamente hipovolémica. El agua corporal total es de 30 litros. Se utiliza solución salina normal. Para ahí un momentito. ¿Por qué se utiliza solución salina normal? Recuerden que yo les dije ayer que aunque el paciente tenga hiponatremia, o en el caso de la hipernatremia parece un poquito más contradictorio, que el paciente que está clínicamente hipovolémico, o sea, hipotenso, taquicárdico, hay que ponerle solución salina normal, ¿no? No solución salina hipertónica. Si ustedes me dicen que al paciente le pusieron salina hipertónica, tampoco está mal hecho, porque discriminar cuánto está la volemia, pues no siempre es tan fácil, pero un paciente que está clínicamente evidente hipovolémico debe reponerse con solución salina normal, porque con solución salina normal, o sea, el 0.9%, el sodio se debe corregir, porque recuerden que la ADH tiene un estímulo no osmótico. Entonces tú tienes en este caso, una secreción apropiada, no inapropiada, sino apropiada del ADH, que al reponer con solución salina normal, sin tener que darle hipertónica, va a corregir. Pero vamos a usar la fórmula. La fórmula, en vez de poner 513, ¿recuerdan el paciente anterior? Aquí iba 513, aquí va 154 nada más. Entonces, si tú haces el cálculo, quiere decir que la salina normal, en teoría, 1 litro de salina chorro que le pongan a ese paciente, te va a subir 1.4 milimoles nada más. ¿Qué pasa? Que en la vida real va a ser diferente, porque como este paciente va a dejar de secretar ADH, porque ya no va a estar hipotenso ni hipovolémico, entonces el sodio va a subir mucho más. Como va a subir porque la ADH deja de secretarse, pues los estudios nos han demostrado que tiene más riesgo de desmineralización osmótica, porque ustedes no lo están reponiendo el sodio artificialmente con salina hipertónica, es decir, no están aportando una solución hiperosmolar, estás aportando una solución que está levemente hipertónica para ese paciente, o ese paciente está hiposmolar o hipotónico, pero al ponerle la salina va a mejorar. Pero ven que la fórmula lo que te dice matemáticamente cuánto va a subir el sodio dependiendo de la administración de 1 litro de salina. Si aquí hubiera puesto 513, entonces obviamente va a pasar como en el otro caso, que te va a subir 8 o 9 miligramos. ¿Estamos claritos? Con esta fórmula tú tienes tu solución en la mano y tú dices, bueno, este paciente, si yo uso salina al 3%, ¿cuánto me va a subir? Si uso salina normal. ¿Cuál es la indicación de cada solución? Depende del cuadro clínico. Todas las hiponatremias sintomáticas, asintomáticas. Las sintomáticas, con excepción de la hipovolémica, se tratan solo con salina hipertónica. La euvolémica y la hipervolémica. La hipovolémica, inicialmente salina normal y luego salina hipertónica, una vez que ha restaurado la volemia. Así que tú sabes qué solución vas a usar, tu salina al 3%. Entonces tú pones tu salina al 3%. Pero si vas a usar salina normal, en el caso de la hipovolemia, ya sabes con qué la vas a reponer. ¿De acuerdo? Bien. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Para qué sirve la fórmula? Tengan la fórmula y les sirve para reponer cualquier sodio. Ustedes van a la rotación de propedéutica, si tienen un servicio de medicina, vean un sodio, agarren el sodio en 120 o en 115 y aplíquenle la fórmula dependiendo de la solución que van a utilizar, y eso les da el valor de milimoles que va a subir ese paciente. Caso 3. Trauma craneoencefálico es esto y esto es accidente automovilístico. Dale a alguien que lo lea. Caso 3. Masculina de 35 años, trauma craneoencefálico y laceraciones múltiples, MV. Deterioro progresivo del estado de alerta, previamente sano y no medicamentos, presión arterial normal y euvolémico. Ok. 35 años, está euvolémico, ¿no? Ya vamos partiendo de eso, esta es la parte clínica y tiene deterioro del estado de alerta. Ese es el laboratorio. Vean los laboratorios.
Laboratorio, sodio en 112, potasio en 3.9, cloro en 80, dióxido de carbono en 24, BUN en 12, creatinina 0.8, glucosa 80, osmolaridad sérica 240, el rango normal es de 280 a 300, osmolaridad urinaria 530, y sodio urinario 55, pH 7.39, presión de CO2 40, presión de O2 90, función tiroidea y suprarrenal normal y peso de 70 kilogramos. Ok, no cierres el micrófono. ¿Qué tiene este paciente? Con respecto al sodio, ¿qué tiene? El paciente estaría hiponatrémico. Ajá, hiponatrémico, euvolémico, hipervolémico o hipovolémico. ¿Qué decía la historia? Que la presión arterial está normal, así que sería euvolémico. Ok, entonces tiene una hiponatremia euvolémica. ¿Y qué acabamos de decir al inicio que es la causa de la hiponatremia euvolémica? La ADH. El SIAD, el síndrome de secreción inapropiada de ADH. Entonces este paciente tiene un SIAD y, si recuerdan, tiene todos los criterios. Tiene un sodio urinario alto, con una osmolaridad urinaria elevada, osmolaridad sérica baja, función renal normal y función tiroidea y suprarrenal normal. O sea que este es un paciente que te lo prepararon, un ejemplo que cumple todos los criterios para un SIAD. Entonces, este paciente, la hiponatremia, que es secundaria a un SIAD, ¿él está sintomático o asintomático? ¿Es aguda o es crónica? ¿Qué piensan? Yo diría que puede estar sintomático porque va progresando. Está sintomático, tiene deterioro progresivo del estado de alerta. Ahora, puede ser porque tenga muchas lesiones directamente en el encéfalo y no por la hiponatremia, pero no es un paciente que está tranquilo sentado tomando café, el paciente está gravemente enfermo. Y obviamente uno asume que es aguda porque era un paciente previamente sano, que no toma medicamentos y que tuvo un accidente automovilístico. O sea, ¿por qué vas a pensar que tiene alguna enfermedad previa que causa hiponatremia? ¿Ok? Entonces, si yo quiero utilizar la fórmula, aquí está la fórmula. Vamos a poner la fórmula, aquí está. Sodio, ¿cuál? ¿Qué solución hay que usar en este paciente? Que está sintomático y que está euvolémico. La hipertónica. La salina al 3%. Ok. ¿Cuántos milequivalentes tiene la salina al 3%? 513. 513. ¿Cuánto sodio tenía este paciente? 112. Okay. Entonces, el cálculo sería, hágalo alguien, 513 menos 112. ¿Y eso entre qué lo tienen que dividir? Asume que pesa 70 aquí, así pesa 70, ahí tenemos el peso. ¿Cómo se calculaba el agua corporal total? $0.6. Voy a poner la fórmula aquí. Ajá. El agua corporal total más 1 se calcula multiplicando 0.6 por 70 en ese caso. por el peso. Recuerden que 0.6, bueno, no recuerden, se los voy a decir, 0.6 para los hombres y 0.5 para las mujeres. ¿Alguien sabe por qué? ¿O por qué los hombres tienen más agua que las mujeres? Las mujeres tienen más tejido adiposo. Exacto. En teoría, tienen más tejido adiposo y menos masa muscular y por ende se supone que tienen un menor contenido de agua. Se supone. Igual, 0.6 y 0.5 la diferencia no va a ser grande en el cálculo, pero usaron 0.6. Entonces, en este caso, 0.6 por 70, ¿cuánto te da? 42. 42, más 1, 43. Entonces divide la resta de 513 menos 112, que no sé cuánto le dio, entre 43. ¿Cuánto le dio? Hagan esa división. 9.3. 9.3, similar al otro caso. Entonces, ¿qué significaba eso al final? ¿Qué significa ese 9.3?
milimoles por litro, porque esa es la orden, o miliequivalente, esa es la... ¿Qué significa eso? Es la concentración de sodio que va a subir. Que va a subir, o sea que este paciente va a pasar de 112 a 121 más o menos. ¿De acuerdo? ¿En cuánto tiempo lo vas a poner? Recuerden que sí, se puede ir hasta 24 horas. Un paciente que tiene inhibición del estado de alerta, o sea que está clínicamente muy sintomático, tú pudieras hacerlo en menos de 24 horas. Porque el máximo en 24 horas en teoría son 12, pero se puede acortar a 12 horas, hacerlo en 12 horas en pacientes críticamente enfermos. O sea que la hiponatremia está causando muchos síntomas. Entonces tú pudieras pasar esa venoclisis como en el otro caso en 12 horas. ¿Alguna pregunta? Vieron que no es tan complicado, nada más hay que saber qué solución vas a utilizar, obviamente tienes que, y ya vas a mejorar el sodio. El siguiente laboratorio debe ir progresivamente mejorando el sodio. Este es un CIAT, la disminución del estado de alerta, digo, puede estar asociado a la hiponatremia y el tratamiento pues ya lo vi. Aquí ya yo lo tenía puesto. Entonces, este tratamiento lo puse diferente. Este es usando la fórmula del déficit de sodio. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que aquí usamos un sodio que yo quiero llevar al paciente. Recuerden que si la solución te dijo que subió 9 equivalentes, quedamos que iba a subir a 121. Bueno, si yo no me sé esa fórmula, yo puedo usar esta fórmula, que es agua corporal total por el sodio deseado, a cuánto lo quiero subir, menos el sodio que tiene mi paciente. Yo quiero subirlo a 120 para que mejore el estado de alerta. Los restos de 112, eso me da 8. Y eso lo multiplico por él. Eso da 336 miliequivalentes. Si yo tengo una salina al 3%, yo hago una regla de 3 y yo necesito 694 ml para que mi sodio suba la cantidad de miliequivalentes que yo quiero. Es otra manera de calcularlo. Se lo pongo como curiosidad. Me gusta más la otra fórmula porque la otra fórmula te sirve para la hipernatremia, como vamos a ver ahora en la corrección, ¿no? Del sodio hacia abajo, o sea, disminuir. Entonces, si tú no, aquí lo que sencillamente tú tienes que administrarle 694 mililitros de la solución salina al 3%. Tú no vas a administrar 694, tú vas a administrar el litro completo. Pero tú sabes que con los 694 ya te debe subir más o menos los 8 miliequivalentes. En la otra fórmula, con el litro entero, te salió un cálculo a 9 y pico. Claro, las fórmulas matemáticas no son exactas, pero al final, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, es la misma cosa. Aquí lo que estoy es calculando el volumen que le voy a poner y allá estoy calculando es cuánto me va a subir a un volumen de 1 litro. ¿Quedó claro el concepto? Alguien que me diga que sí, porque no lo estoy viendo, porque cuando uno lo está viendo, tú ves la cara de si estás perdido o no, pero por Zoom no lo estoy viendo y no sé si me estoy explicando. ¿Está claro el concepto? De las dos maneras de calcularlo, cuánto sodio le vas a poner al paciente. ¿Mm? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ya saben, las dos fórmulas son útiles, son válidas, pero, ya les digo, vamos a hacer el último caso. Sí, porque ya no voy a empezar otro tema hoy, pues dejar el potasio para la próxima. Vamos a hacer este caso con calma. Alguien que lo lea. Sofía, pues, ya que hablar. Caso 4. Femenina de 52 años es llevada por confusión, cefalea persistente, fiebre y rigidez nucal por 24 horas. Temperatura de 39 grados Celsius, taquicardia, presión arterial normal. Rigidez nucal y Brudzinski positivo. ¿Saben lo que es el signo de Brudzinski? Ya se le enseñaron en propedéutica. Sí lo mencionaron, pero ahorita mismo no recuerdo. Cuando hace la maniobra de ver si el paciente tiene rigidez nucal, el paciente recoge los pies. ¿Ok? Ese es el que me recuerdo que era el Brudzinski, o no sé si me estoy enredando con el Kerry. Ahora no sé si me estoy enredando, pero son los signos menignos. Creo que ese era el Brudzinski, pero lo pueden investigar en el libro de propedéutica. Son los llamados signos menignos, Kerry, Brudzinski y la rigidez nucal. Bueno, este paciente tiene signos menignos positivos. Y esto es líquido cefalorraquídeo. Termínalo de leer. El líquido cefalorraquídeo tiene proteínas de 358, la glucosa está en 40,
y en 10.000 Los glóbulos blancos, los glóbulos blancos. Y el 98% la los polimorfos nucleares. O sea, polimorfos nucleares. este es un típico líquido cefalorraquídeo de lo que se llama una meningitis bacteriana. La glucosa está baja, porque si él tiene la glucosa 40 es bajo. O sea, la sangre tiene 110, 120. Con proteínas elevadas, o sea, hipoglucorraquia se llama esto, con hiperproteinorraquia, porque es líquido cefalorraquídeo, y tiene un perfil de polimorfo nuclear, o sea, que esto es una infección bacteriana de líquido cefalorraquídeo. Eso se llama una meningitis bacteriana. Bueno, a la paciente le dieron su antibiótico y sigue leyendo ahí. Fue transferida a ICU por empeoramiento de la letargia y la confusión. Desarrolla poliuria con aumento del El gasto urinario en 1.2 ml por kilo por minuto a 2.5 ml por kilo por minuto a 2.5 ml por kilogramo por minuto. El sodio aumentó de 136 a 155 milimol por litro y la osmolaridad urinaria de 210 miliosmoles por kilogramo. ¿Qué tiene ese paciente? Aparte de la meningitis, ¿no? En cuanto al sodio, ¿qué tiene? ¿Cómo se llama el trastorno? Nada más hay dos. Tiene hipernatremia. Tiene hipernatremia, correcto. Entonces tiene una hipernatremia. ¿Es sintomática o asintomática? Sintomática. Sintomática. Digo, alguien me puede argumentar, ¿cómo usted sabe si los síntomas no son por la meningitis? Obviamente la meningitis le va a dar los mismos síntomas que la hipernatremia. Pero en el contexto de un paciente que tiene una meningitis, tú no puedes decir que la hipernatremia es asintomática. O sea, no hay manera de determinar cuánto de la sintomatología es por el sodio, cuánto es por la meningitis, ¿no? Eso tú tienes que valorarlo en base a la respuesta terapéutica, por ejemplo. Si el paciente le dan su antibiótico y le hace otra PL y los parámetros de la meningitis están mejor y sigue mal y el sodio está alto, pues ya tú puedes asumir que probablemente es más por el sodio alto en este momento que por la meningitis. Pero en este momento, claro que no se sabe. Entonces tiene una hipernatremia sintomática. Mencionaban algo de la bulimia. Decía que la presión está normal. La taquicardia puede ser por la fiebre. Vamos a asumir que tiene eubolemia. ¿Cuál era la principal causa de hipernatremia eubolémica? Acuérdense que las eubolémicas tienen que ver con qué hormona. Diabetes insípida. Exacto, diabetes insípida. El CIAD es exceso de ADH y la diabetes insípida es falta de ADH. Una meningitis bacteriana, es decir, una infección severa del sistema nervioso central que puede afectar la producción y el almacenamiento del ADH y por ende causarte la sintomatología, ¿no? Entonces, o causarte el trastorno de la hipernatremia, porque tiene una diabetes insípida y falta de ADH, no se va a eliminar el agua libre, no se va a recuperar el agua libre, se va a perder el agua libre, el paciente desarrolla poliuria, o sea, está orinando más, y entonces por ende el sodio se le sube. Entonces vamos a hacer el tratamiento. ¿Qué tratamiento se le da a la hipernatremia? ¿Qué le tienes que dar a la hipernatremia en general? ¿Qué es lo que se le hay que dar? Si a la hiponatremia hay que darle sodio, ¿qué hay que darle a la hiper? Puede ser solución con dextrosa. Ok, pero ¿qué le estás dando cuando le estás dando la dextrosa? Agua. Agua. Lo que hay que darle es agua. Agua. Ya sea que le deje el agua por boca, por una sonda nasoenteral, por ejemplo, un paciente que está en UCI con meningitis no va a tomar agua de un vaso, pero le puedes poner una sonda nasogástrica nasoenteral y le das agua. O se la das vía intravenosa, ¿no? En una solución que contenga principalmente agua, que te vaya a aportar agua. Entonces podría ser una destroza en agua. ¿Qué otra solución te sirve para darle agua? Las soluciones salinas hipotónicas, por ejemplo, la solución salina media normal, es una solución que tiene menos sodio, ¿no? Que incluso
comparado con el paciente tiene 155 y la salina media normal tiene 77 milimoles de sodio. O sea que sí es verdad que tú puedes argumentar, bueno, pero estoy metiendo sodio también, sí, pero estás metiendo mucho más agua que sodio y te puede ayudar en el contexto de un paciente que no le puedas dar ni agua oral ni le puedas dar dextrosa, por ejemplo, una diabetes, una síndrome de hiperosmolar diabético. Pero en general es preferible darle dextrosa o agua por vía enteral. Recuerden que el agua directamente intravenosa pura no se puede inyectar. Entonces tienes que darlo o llevarlo en dextrosa o darlo por vía por tracto gastrointestinal. Entonces vamos a usar la misma fórmula que utilizamos en la hiponatremia. No vamos a calcular ningún déficit de agua, ¿no? Vamos a ver, el doctor le va a poner dextrosa en agua, que mencionó. Y vamos a usar la fórmula. ¿Cuánto dextrosa en agua? ¿Cuánto sodio tiene la dextrosa en agua? No tiene, creo. No tiene, 0. Entonces, ¿qué valor pones aquí? 0. ¿Y cuál era el sodio del paciente o de la paciente? 155. 155. Entonces, 0 menos 155, ¿cuánto le da? 155. Negativo 155. Entonces, vamos a asumir, yo creo que aquí no está el peso de la señora. No está el peso de la señora. Póngale 60 kilos al peso de la señora. Y lo multiplican por 0.5 porque es un femenina, ¿no? Vamos con la fórmula de nuevo. 30 litros. 30 litros, ok. Menos negativo 155 lo divides entre 30 litros. ¿Cuánto les da eso? Sería entre 31, ¿no? 30, ¿verdad? Sí, tiene razón. 30 litros más 1, correcto. Entre 31. Sería 5 milimol. Ok, ¿qué significa eso? Menos 5 Negativo milimol, perdón. 5. O sea, exacto. Que le va a disminuir la concentración Exacto. menos 5 milimol. O sea, va a quedar en 150 milimol. 1 litro de destroza en agua te lo va a bajar. Entonces, por eso es que me gusta la fórmula de corrección esta y es más práctica. Porque no tienes que memorizar dos. No tienes que calcular déficit de sodio por un lado y déficit de agua por otro lado. Sencillamente, tú sabes que es hiper, tienes que darle agua. Tú sabes que es hipo, tienes que darle sodio. Y sabes cuánto te va a cambiar. Si aquí hubieras usado, vamos a hacer el ejercicio, si aquí hubieras usado una salina media normal, porque no podía usar dextrosa, dijimos que la salina media normal tiene 77. Entonces hubiera sido 77 menos 155. Eso va a dar 77 menos 155. Menos 78. Menos 78. Y eso lo divide entre 31, que era el agua corporal total. ¿Eso cuánto le da? Como Menos 2.5. menos 2.5. Entonces, sí, la solución salina media te sirve, te va a bajar un poco el sodio, pero tienes que administrar mucho más, ¿no? Que la dextrosa en agua, porque como tiene algo de sodio, no te va a disminuir tanto. ¿Claritos? Entonces, Sí. así se corrige tanto las hipo o las hipernatremias. Si vas a administrarle agua oral, claro que es menos predecible, pero también. Si tú le vas a poner, por ejemplo, 250 cc de agua cada 4 horas por sonda nasogástrica, o le puedes poner hasta una bomba de infusión con el agua, y de una bomba de alimentación, mejor dicho, y le pones el agua a 40 o 50 cc por hora por la sonda nasogástrica. Obviamente el agua por la sonda nasogástrica no se puede poner en grandes volúmenes porque el paciente te la va a broncoaspirar, ¿no? El agua se va a regresar del estómago porque tienes que esperar el vaciamiento, a menos que la sonda esté enteral, que va mucho más abajo, entonces puedes administrar un poquito más el agua. Pero en general se ponen bolos que se van pasando lentamente de 250, 300 cc de agua corriente, y se lo pone para pasar en 4 horas y así vas corrigiendo el sodio. Entonces, un cuidado intensivo, eso es lo que hacen. Hacen combinaciones de dextrosa en agua por vena y por, si el paciente lo operaron de tracto gastrointestinal, no se le puede dar de modo, pero puedes así corregir más rápido el sodio. Tomando en consideración que sí no debe corregir tan rápido, usualmente no pasa, le administra grandes cantidades de agua y el sodio no baja tan rápido. Entonces, eso es básicamente. Creo que estos eran todos los que tenían para hoy. Este es un algoritmo que está muy chiquitito,
de cómo, no los voy a enredar con esto, este es un algoritmo de SIAD, ¿no? Recuerden que siempre se evalúa el volumen. Si el paciente tiene euvolemia, entonces tú haces el diagnóstico del SIAD en un paciente de hiponatremia euvolémico y ya ven que se calcula con salina al 3%, ¿no? Y este usa la fórmula de corrección, no corregir más de 12 miliequivalentes en 24 horas y monitorizar el sodio. Y en el caso del SIAD se puede usar un diurético de ácido. Por ejemplo, las hiponatremias hipervolémicas, como falla cardíaca, cirrosis, la furosemida es lo que te va a corregir el sodio. No le puedes administrar tanta salina porque se puede administrar en el caso del paciente convulsionando, pero te puede empeorar la hipervolemia, porque acuérdense que hipervolemia significa exceso de sodio corporal total. Hipovolemia no significa falta de sodio corporal total, pero la concentración de sodio, que es la que te determina el cuadro clínico, va a depender de la relación que hay entre el sodio y el agua. Son conceptos que, si ustedes los revisan varias veces, los pueden ir interiorizando. No son fáciles al inicio, porque tú te quedas pensando, pero tiene hiponatremia, quiere decir que tiene falta de sodio. No necesariamente, porque el hecho de que falte sodio total en el cuerpo depende de la volemia. Entonces, yo tengo hiponatremia, yo puedo tener falta, recuerden lo que les dije, falta de sodio en hiponatremia, pero incluso puedo tener hasta exceso de sodio, como en las hipervolémicas, pero tengo hiponatremia porque además de que tengo un poquito más de sodio corporal, tengo muchísima más agua corporal total que me diluye la concentración del sodio. Entonces, por eso es que hay que revisarlo y repasarlo para que lo vaya interiorizando, ¿no? Hay muchos libros donde pueden leer esto. El compañero de Harrison, que es el resumen de Harrison, lo tiene. Incluso hay un compañero de Harrison que es de líquido de electrolito, lo explica de una manera más o menos sencilla. Hay un librito bien sencillito que se llama el CTO, que usa para el examen de grado en España, que también lo explica. No todos los libros lo explican de la misma manera, pero la idea es que se entienda el concepto de que lo que estudiamos en hiponatremia es concentración. Y la volemia es la que está determinada por la cantidad total de sodio que tiene el cuerpo, ¿no? Que es predominantemente en el líquido extracelular, pero está determinada, la volemia es la que determina si yo tengo exceso de sodio o falta de sodio. Y la concentración es en base a su relación entre el agua y el sodio. Si yo tengo hiponatremia, es porque yo tengo más agua que en relación al sodio. Y si yo tengo hipernatremia, es porque yo tengo más sodio en relación al agua. Es un poco abstracto el concepto, pero espero haberme explicado. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendieron por lo menos la fórmula y cómo calcular? ¿Sí? Sí, claro. Listo, pues. Si tienen alguna duda, ¿cómo se llama? Mañana no tenemos clase, el jueves, al inicio, el jueves vamos a ver potasio. Al inicio podemos discutir algún otro ejemplo o alguna duda que tengan. Si no la tienen ahorita, ¿no? Si tienen chance de revisar. Y cuando vayan al hospital a su rotación de propedéutica, busquen los sodios y traten de calcular o vean cómo están tratándole el sodio a su paciente. Stop sharing. Y listo, pues. Entonces nos vemos el jueves, pues. ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Claro, nos vemos el jueves, pues. Hasta luego.